Muy buenas noches, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar. Sean todos bienvenidos al Salón Auditorio Escribano Arnulfo Quintana para la conferencia magistral El razonamiento probatorio, inconstitucionalidad parcial del artículo 269 del Código Procesal Civil. Transmite a partir de estos instantes Radio Universidad FM, señal distintiva ZPC 481 en su frecuencia 100.7 MHz. Señoras, señores, resaltamos la presencia del disertante, quien dictará la conferencia en la noche de hoy, el rector de la Universidad Nacional de Pilar, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Saludamos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar, doctora Gladys Brites Caballero, a la señora decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, profesora máster Manuela Gamarra de Vázquez. Igualmente, destacamos y saludamos al vicedecano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, magíster abogado Víctor José Encina Franco, igualmente fiscal delegado de la región 16 Ñembucú. Tenemos el gusto de poder compartir esta jornada con el profesor emérito de la Universidad Nacional de Pilar, exdecano de nuestra facultad, el profesor doctor Víctor Encina Silva. Saludamos igualmente al doctor Celso Sanabria González, fiscal general adjunto, región 16 Ñembucú, a la doctora Rosa de Jesús Quiñones, presidenta de la circunscripción judicial de Ñembucú, doctoras Adelaida Servillán, Ana Luz Franco, miembros del Consejo de Administración de la circunscripción judicial de Ñembucú. Destacamos igualmente la presencia de la juez de la justicia electoral, abogada Mirta Caballero, del miembro de la justicia electoral, doctor Jorge Riveros, a los miembros del Consejo Superior Universitario, miembros del Consejo Directivo, magistrados presentes, invitados especiales, docentes, alumnos. Esta conferencia magistral organiza la Escuela de Razonamiento Probatorio, que fue creada por resolución número 840/2024 del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y homologado por resolución número 74/2024 del Consejo Superior Universitario. Señoras, señores, a continuación, las palabras de apertura de la decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, profesora máster Manuela Bernarda Gamarra de Vázquez. Muy buenas noches para todos. Magnífico rector de la Universidad Nacional de Pilar, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda y ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctora Gladys Brites Caballero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar, y en su persona saludo a los que nos honran hoy con su presencia, miembros del Consejo Superior, decanos, vicedecanos. Profesor magíster Víctor José Encina Franco,
vicedecano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y en su persona, señor vicedecano, saludo a los demás miembros del Consejo Directivo, a los queridos y apreciados docentes, funcionarios y estudiantes de esta casa de estudios. Invitados especiales, querido profesor emérito de la Universidad Nacional de Pilar, exdecano, gran maestro, profesor doctor Víctor Encinas Silva. Gracias por honrarnos con su presencia. Señora Presidente del Consejo de Administración de la 8ª Circunscripción Judicial de Ñeembucú, querida profesora doctora Rosa de Jesús Quiñones, y en su persona saludo a los demás miembros del Consejo de Administración, a los demás miembros presentes también, magistrados, magistradas, funcionarios judiciales, gracias por la presencia. Señor Fiscal General Adjunto de Ñeembucú, doctor Celso Sanabria, gracias por honrarnos y decir sí a esta invitación que le hemos cursado. Y en su persona, señor Fiscal, también saludo al fiscal delegado, demás agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público presentes aquí hoy. Señora Presidente del Tribunal Electoral de Ñeembucú, abogada Mirta Caballero, y en su persona, a los miembros de la Justicia Electoral presentes. Profesor Magíster Miguel Augusto Rodríguez, coordinador del Ministerio de la Defensa Pública de Pilar, y en su persona a los defensores públicos funcionarios de la institución aquí presentes. Doctora, mi querida doctora María Elena dos Santos, coordinadora regional Ñeembucú del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia. Abogado José Mora, gracias señor por su presencia en representación de la cooperativa. Él es un egresado de la facultad y le agradecemos infinitamente su presencia. Nuevamente, muy buenas tardes para todos, docentes, funcionarios, alumnos. Es para la Facultad de Derecho un día memorable. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de ofrecer a la comunidad educativa un espacio que permite ir aumentando los conocimientos en el campo del derecho. En un salón histórico que lleva el nombre de nuestro querido escribano Arnulfo Quintana. Un gran señor, un gran conocedor del derecho. Señor rector y conferencista, agradecemos de sobremanera el hecho que usted haya aceptado ser hoy nuestro conferencista en un tema muy importante, porque como abogados, como conocedores del derecho, tenemos que ir ahondando más nuestros conocimientos sobre los artículos de la Constitución, de los códigos. Hoy, Código Procesal Civil. También, señor rector, y con el permiso de todos los presentes, quisiera un poquito remontarme al año 2024, cuando usted, ávido de aumentar sus conocimientos, inquieto, siempre estudia, sale del país y trae de esa su incursión por España, trae la idea de por qué no contar con una escuela de razonamiento probatorio. ¿Por qué no en la Universidad Nacional de Pilar?
¿Por qué no en su querida Facultad de Derecho, que fue una de las primeras instituciones que le abrió las puertas para que usted ejerza la docencia? Y no encontró mejor agricultor para sembrar esa semilla que usted trajo de España, y ese agricultor, nuestro querido exdecano de la Facultad de Derecho, que le dice al señor rector: sí, podemos, te acepto el desafío, recibo esa semilla y con gusto la facultad y mi equipo va a sembrar la semilla y vamos a hacer germinar. ¿Y cuándo germina? Cuando el consejo directivo aprueba, como dijo el presentador, a través de la resolución 840/2024, se aprueba el proyecto de la creación de la Escuela de Razonamiento Probatorio en la Facultad de Derecho, y es homologada por el Consejo Superior según resolución 74 también del año 2024, y nace una institución más dentro del organigrama de la facultad, con el único gran propósito de aumentar nuestros conocimientos en el campo del derecho. Y con el permiso de todos ustedes, quisiera rememorar dos grandes objetivos de la creación de la escuela. Una, la de constituir en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales la Escuela de Razonamiento Probatorio de los procesos judiciales, en correspondencia a las concepciones vanguardistas del tratamiento de las pruebas y al modelo sociocrítico adoptado por la institución, por la Universidad Nacional de Pilar, en su Plan Estratégico 2023-2027. Además de velar por la aplicación de un Estado de Derecho y de derechos humanos, donde se implementen los mecanismos para que opere un adecuado razonamiento probatorio que garantice que una decisión procesal sea la más justa, imparcial y acertada. Para terminar, les comento que siempre con mis compañeros del día a día comparto mensajes al inicio y al final de nuestro día laboral. Siempre mensajes que permitan que cada día hagamos mejor nuestro trabajo, que compartamos mejor, porque constituimos una gran familia. Y este espacio que ahora les estamos brindando viene muy de la mano con un mensaje que dice que nunca dejamos de aprender, y que la escuela de la vida siempre nos enseña. Así que yo les invito a que no dejemos de estudiar, de aprender, ¿verdad? Porque siempre la vida nos va a poner ante situaciones. Y de esas situaciones que la vida nos pone en nuestro camino, siempre aprendemos algo. Así que muchísimas gracias por decir sí, por estar presente, y porque todos, señor rector, estamos ávidos de conocer más sobre el tema que hoy nos reúne. Muchísimas gracias.
Las palabras de apertura de la profesora máster Manuela Bernarda Gamarra de Vázquez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar. Distinguida concurrencia, un currículum vitae resumido del profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Formación académica, abogado y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Nordeste Argentino. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Pilar. Postdoctorado en la Universidad de Bolonia, Italia, Alma Mater. Cursando actualmente máster en Razonamiento Probatorio, Universidad de Girona, España. Cargos ocupados: rector de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. Docente de la Universidad Nacional de Pilar y de la Universidad Nacional de Asunción. Diputado Nacional 2008-2013 y 2013-2018. Presidente de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior del Congreso de la Nación. Ministro de Educación y Cultura 2011-2012. Presidente pro tempore 2011-2012 de la Coordinación General del Consejo Sudamericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, COSECTI. Presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay 2018-2019. Senador Nacional de la República del Paraguay 2018-2021. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Honorable Cámara de Senadores 2020. Presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Honorable Cámara de Senadores 2021. Actualmente, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Superintendente de la Circunscripción Judicial de los departamentos de Misiones y Paraguarí. Docente de la Escuela Judicial, Consejo de la Magistratura. Presidente del Psicosur Universitario, zona de integración del Centro Oeste de América del Sur. Es autor y coautor de varios libros, ensayos y artículos científicos. Últimas participaciones internacionales: Conferencia Etos y Legitimidad Democrática del Proceso Judicial, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca, España, 2023. Disertante en el V Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, Control de Convencionalidad, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2023. Panelista en el 28º Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, San José, Costa Rica, 2023. Señoras, señores, a continuación, conferencia magistral, el razonamiento probatorio, inconstitucionalidad parcial del artículo 269 del Código Procesal Civil. Profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Bien, muy buenas noches. En las personas de quienes integran la mesa, de la señora vicerrectora, de la señora decana de la Facultad de Derecho y del señor vicedecano, saludo a todos los compañeros y compañeras, alumnos, docentes de la Universidad Nacional de Pilar, y a todos los invitados y en las personas de la presidenta de la circunscripción y del fiscal delegado, del fiscal adjunto, a los integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, señor representante de la Defensa Pública, bueno, al magistrado y magistradas en general. Quiero hacer dos saludos muy especiales al paz decano, amigo, doctor Víctor Encina, compañero de lucha como explicó ya la decana, y quien ha tomado la idea de crear la Escuela de Razonamiento Probatorio en la facultad y rápidamente
concretó a través de una resolución, y tenemos la Escuela de Razonamiento Probatorio que empieza ahora a funcionar. La idea es ir fortaleciendo. Estamos muy avanzados ya en el acuerdo con la Escuela Judicial, el Consejo de la Magistratura, para empezar. La idea es empezar este año, con el apoyo de la Universidad de Pilar y de la Escuela de Razonamiento Probatorio de la Facultad de Derecho, la primera especialización en razonamiento probatorio, que va a ser una especialización tanto para magistrados y abogados litigantes. No va a ser solo para magistrados y magistradas. Así que, doctor Encina, gracias por su presencia. El primer coordinador académico, yo pensé que seguía siendo el coordinador académico y se alejó, pero vamos a ver si lo convencemos para que continúe con la coordinación. Y también quiero saludar muy especialmente a los doctorandos del doctorado en Derecho Procesal, que son, digamos, de la Escuela de Rosario, de la Escuela del Maestro Alvarado. Esto que vamos a escuchar hoy es de la Escuela de Girona, de Jordi. Siempre me dice Jordi, me invitó ahí a Alvarado, dice que quiere pelearse en público conmigo y nunca puedo. Entonces, para que vean que son visiones distintas. Y me dice que está la docente, la doctora Bettina Ferrari. Doctora Augusto, de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias por su presencia y por la comprensión de venir a escuchar esta conferencia que tiene otra visión, y aclaro ya a los alumnos y a las alumnas que el nivel no comparen con la doctora. O sea, relájense. Sé que hay alumnos, aquí es bastante heterogéneo el grupo. Tenemos doctorandos y tenemos alumnos que están cursando la carrera de Derecho. Entonces vamos a tratar de usar un lenguaje lo más coloquial posible, así es que a los que tienen nivel de doctorado, por favor, no digan que poca rigurosidad. Sí. ¿Qué lenguaje más? Ya no. Vamos a tratar de tener un lenguaje con el que podamos entendernos todos y todas. Bueno, el razonamiento probatorio, yo debo confesar lo siguiente. Unos 3 minutos va a ser una especie de delirio filosófico, porque necesito que me entiendan. Después vamos a hablar de una manera más accesible. En realidad, esto me entusiasmó muchísimo, porque cuando tuve que preparar la tesis para Bolonia, el título es Ethos y legitimidad democrática del proceso judicial. Que, dicho sea de paso, estoy como Les Luthier haciendo propaganda para mi libro. Está en imprenta en poco tiempo. Tenemos la versión impresa de la tesis en Paraguay, y ahí estamos negociando con De Palma a ver si sale también en Buenos Aires. Y estaba preparando la tesis. Yo nunca tuve la suerte, el honor de conversar siquiera con el maestro Alvarado, y cuando estaba terminando prácticamente la tesis lo conozco y empecé a hablar con él, y me puso en crisis, así absolutamente en crisis, todo lo que estaba trabajando. Porque yo decía, no puede ser que la verdad no interese, y no puede ser que en el proceso judicial uno diga, bueno, es lo que a mí es mi criterio y resuelvo y terminó la historia y nadie me puede discutir. Pero sé también que hay un problema grave con la verdad, depende de la teoría, de quién tiene la verdad, quién define la verdad, cómo uno capta la verdad, quién soy yo para decir que mi verdad es la que vale, y así sucesivamente. Claramente no creía en la teoría de la verdad de Aristóteles, esa clásica que dice que la verdad es que uno reproduzca mentalmente lo que ocurrió exactamente, la adecuatio. Entonces, me desesperé y tuve que desempolvar. Me terminé con la hermenéutica. Van a decir, ¿cómo terminas en la hermenéutica en una tesis sobre derecho procesal? Y terminé en eso, terminé en Dilthey, en Heidegger, en Gadamer, y dije, bueno, ensayé un concepto, dice, sí, defiendo la verdad, pero la verdad hermenéutica. ¿Por qué? Y porque uno tiene un concepto, tiene que respetar lo ocurrido,
el suceso fáctico, pero siempre tiene su propia interpretación, su tradición, su prejuicio, su sesgo, sí o sí aparece. Entonces le dije verdad hermenéutica. Y me fui con eso a Bolonia y bueno, aceptaron. De ahí voy a Girona y era mucho más fácil la cosa. O sea, cuando conozco a Jordi y a toda la escuela de Girona, encontré que estaban muy avanzados, empezando a partir de Bentham, sobre todo en Inglaterra, estaban trabajando esto del razonamiento probatorio, de la verdad en el proceso judicial. Y bueno, ahí encontré las herramientas científicas no tan abstractas. Entré en crisis porque la escuela de Girona, sobre todo Jordi Ferrer, sostiene la verdad es la verdad por correspondencia. Es cuando yo enuncio, cuando describo, cuando mi descripción, mi narración coincide con lo ocurrido en el mundo real. Esa es la verdad. Terminé diciendo, bueno, no tengo forma, no tengo elementos teóricos para refutarlo, y como él nos decía, finalmente podés llamarle gallina a algo. Lo importante es la realidad, no tanto el nombre, sino la realidad. Pero sí, terminé convencido de que sí, la verdad es importante en el proceso judicial. También que esa historia de que no es posible llegar a la verdad, desde el punto de vista filosófico es cierto, pero cuando hablamos en el proceso judicial nos estamos refiriendo a una verdad relativa. Y nunca hay certeza, es aproximativa. Cuando yo juzgo y digo que está probado un hecho, en realidad es un error, porque no probamos ningún hecho. El hecho que se discute en el proceso, por ejemplo, no sé, acá Wililo mató a Federico, al fiscal, ese hecho ya ocurrió, pasó la historia. Lo que uno discute en el proceso son las hipótesis, las narraciones, los enunciados sobre ese hecho. Y uno termina demostrando un enunciado o termina demostrando una hipótesis, no el hecho. Entonces viene la fiscalía con su hipótesis, con su relato sobre el hecho, viene la defensa con su relato, y ahí tenemos dos enunciados o dos hipótesis que son las que terminan siendo consideradas como corroboradas. Nunca hay certeza, sino que uno finalmente dice, esta hipótesis es la que se aproxima más a la verdad material, a la verdad de lo ocurrido. ¿Qué es el razonamiento probatorio? ¿Cómo opera? Y la vicerrectora me dice, por fin voy a saber qué es el razonamiento probatorio. Y el razonamiento probatorio sencillamente es esto. Acá hay un hecho a probar y acá tengo las pruebas. O sea, por ejemplo, acá está un fiscal, el doctor Federico Solano. Pasa frente a su casa un señor, su vecino, y se va. Este es el ejemplo que siempre doy. Y pasa el vecino con la cabeza de su señora en la mano y un cuchillo ensangrentado. Y eso es el fiscal. Y bueno, ¿qué es lo más probable? Y lo más probable es que este señor decapitó a su esposa. ¿De dónde sale eso? Y sale de lo que se llama máxima de experiencia. Uno dice, sí, la máxima de experiencia son regularidades empíricas. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Esto significa que regularmente quien pasa con la cabeza de alguien en la mano y el cuchillo ensangrentado es el que le cortó la cabeza. No quiere decir que en el 100% de los casos sea así, pero regularmente eso es así. Y esa es la máxima experiencia. Entonces, conecta ese hecho del señor que pasa con la cabeza de su esposa en la mano y el cuchillo ensangrentado, conecta con el homicidio, con la muerte de la señora, y dice, bueno, él es en principio el responsable y lo imputo. Ese es el razonamiento, esa conexión entre la prueba y la hipótesis que se quiere probar. Bueno, dicho esto, acá hay una gran discusión de teoría del proceso. Hay una teoría del proceso que es muy interesante, que dice, en realidad, despreocúpese de la verdad. Lo que hay que hacer es solucionar conflictos.
El juez tiene que solucionar el conflicto. Si va a estar perdiendo tiempo en buscar la verdad, y realmente no tiene sentido, porque la verdad como tal no existe. Hay que solucionar conflictos. El garantismo en civil, por ejemplo, en eso trabaja muy bien y hace un trabajo extraordinario en cuanto a garantizar la igualdad de armas, respetar el debido proceso, que todos tengan la misma oportunidad de presentar sus pruebas, de producir sus pruebas, etcétera, etcétera. Hay otra corriente, aquí sí entra la escuela de Girona, dice, no, en realidad el proceso tiene varios objetivos. Uno de sus objetivos es solucionar conflictos, pero también interesa la verdad. ¿Por qué interesa la verdad? Porque es la única manera en que el derecho sea un instrumento de motivación de conducta. ¿Qué significa esto? El derecho me tiene que motivar a mí comportarme civilizadamente en sociedad. Y por eso me dice, si usted le corta la cabeza a su esposa, yo lo voy a meter a la cárcel. Por lo tanto, como yo no me quiero ir a la cárcel, no le corto la cabeza a mi esposa, o a mi vecino, o a quien sea. Si la verdad no interesa, yo puedo terminar condenando a otro que no fue quien cortó la cabeza, pero me solucionó el conflicto. Puede ser que por la presión social, qué sé yo, las redes sociales, lo que sea, y apunte a otro lado y metiéndolo preso a solucionó el conflicto. Entonces, el derecho deja de ser un elemento de motivación de conducta, en el sentido de que en realidad puedo cortar la cabeza a alguien, lo que debo lograr es que no me descubra. Entonces, interesa la verdad. Perfecto. Son dos teorías del proceso. Y la otra cuestión tiene que ver también con la función institucional de la prueba. En todos los procesos judiciales hay el momento de apertura de la causa de prueba y producción de pruebas. Y esta teoría sostiene que hay una relación teleológica entre la prueba y la verdad. Si la verdad no interesa, no tiene sentido producir pruebas. ¿Para qué la prueba? Si no interesa la verdad. Muy bien, ahora, la escuela del razonamiento probatorio se coloca en esta línea que dice, interesa la verdad, hay que producir pruebas, hay una relación teleológica entre la prueba y la verdad, y esa vinculación entre la prueba y la hipótesis a probar es una vinculación lógica inductiva, es una relación inferencial. Y ahí en esa vinculación interesan las máximas de experiencia, por ejemplo, los conocimientos científicos, obviamente. Ese razonamiento es objetivo, no es subjetivo. Debo aplicar las reglas de la lógica, pero no la lógica formal aristotélica. No es suficiente el silogismo, porque uno no tiene, primero no tiene certeza de que está partiendo de una premisa verdadera, y mucho menos puede estar seguro de que su conclusión sea verdadera. Siempre uno tiene un margen de error. Pero en definitiva, lo importante es que uno pueda valorar racionalmente la prueba aplicando estas reglas de la lógica, usando las máximas experiencias, los conocimientos científicos, y considerar corroborada la hipótesis que tiene el mejor cúmulo probatorio a su favor. La otra corriente dice, y nuestros códigos procesales hablan de convicción. ¿Vieron? Todos nuestros códigos procesales dicen, el juez formará su convicción aplicando las reglas de la sana crítica. ¿Qué es lo que ocurre con la convicción? Esta es la crítica a esa corriente. Cuando es convicción, y en primer lugar no tenés criterios de corrección.
de la convicción. ¿Quién soy yo para decirle al juez Estete o a la jueza de Jesús o Servián que su convicción es equivocada? Si es un proceso subjetivo, psicológico, emocional. Se convenció y punto. Entonces, por ejemplo, no tendría sentido una apelación. ¿Para qué recurrir? ¿Qué es lo que pasa con los juicios por jurado? Es convicción, no explica. Damasca es un procesalista muy famoso. Él dice que, por ejemplo, que el juicio por jurado de Estados Unidos es lo más parecido a las ordalíes. Porque el jurado no te explica, no motiva, simplemente dice culpable o inocente y terminó la historia. Y eso no tiene sentido apelar, porque ¿qué le vas a decir al tribunal de apelación? Se convenció mal el doctor Estete y se va a la Cámara de Apelaciones, se convence de otra manera. ¿Y cuál de las convicciones es valedera, es válida? La Cámara de Apelaciones, porque es superior, es un absurdo, pero por ejemplo eso sostuvo hace mucho tiempo, hace 2 años más o menos, el Tribunal Constitucional Español. El juez de primera instancia condena, la Cámara absuelve y llega esto hasta esta máxima instancia, y dice el tribunal: la conclusión, la convicción, el proceso que llegó, que siguió el juez de primera instancia para convencerse de la culpabilidad del acusado, impecable. No hay nada que cuestionar. Y el proceso que siguió la Cámara de Apelaciones para llegar a la convicción de que el acusado es inocente, perfecto, impecable, no hay nada que cuestionar. Pero como la Cámara de Apelaciones es superior, vale esto. Se estudia esto ahí en España. ¿Y por qué hace eso? Y porque no tenés criterios de corrección de la convicción. En la otra corriente, que es la del razonamiento probatorio, uno tiene criterios de corrección. Uno puede decir al juez: mire, usted consideró corroborado o no corroborado un hecho aplicando una máxima experiencia claramente sesgada. Y voy a dar el ejemplo típico que ya todo el mundo sabe, pero los alumnos aquí no saben todavía, los que están cursando la carrera. El caso de la tanga roja en Perú, esto sí que es mucho más reciente. El caso de la tanga roja es un caso de una chica que sale a bailar con un muchacho, van a una fiesta, termina la fiesta, van hasta yo entiendo que era una especie de combi que estaba por ahí, y bueno, finalmente la mujer termina denunciando al muchacho por violación. Yo fui violado. Y en realidad no había pruebas muy contundentes, pero terminó condenado en las instancias inferiores el acusado. Llega al Tribunal Constitucional de Perú y el Tribunal Constitucional de Perú absuelve al acusado. Y dice él que es la máxima de experiencia, que la experiencia demuestra que una mujer, cuando se pone una tanga roja, está dispuesta. Bueno, uno puede revisar todos los artículos de los códigos procesales de la Constitución y cómo hace para decir: señor juez, pero lo que te hizo acá. Hace poco yo estaba cuestionando esto y se levanta un muchacho que estaba en primera fila y me dice: yo soy especialista en psicología emotiva, no sé, o psicología emocional. ¿Dónde está Cecilia? Y sí, doctor, le digo. Y en la psicología emocional demuestra que sí, efectivamente, cuando la mujer se pone la tanga roja es porque está decidida todo. Y le digo yo, ¿y cómo? O sea, acá los que son mayores, entonces no sabía cómo salgo yo de ese aprieto. Le dije: mire, doctor, yo no le voy a discutir, pero me gustaría ver algún artículo científico,
y ese artículo científico validado por los pares, un par científico, la comunidad científica validó esto. Ahí tenemos forma de demostrar que realmente esto, para mí por lo menos un nuevo paradigma, le digo, pero, y bueno, me dijo que no tenía. Pero fíjense, si fuera el juicio por jurado, no le podíamos decir nada al Tribunal de Perú, porque simplemente iba a decir absuelto por inocente el pobre muchacho. Pero como ellos van por el lado del razonamiento, tuvieron que explicar y dijeron, porque la tanga roja, la máxima experiencia indica. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué se le puede cuestionar ahí? El razonamiento, su razonamiento probatorio. ¿Pero qué le vamos a decir sobre su máxima experiencia? ¿Qué tiene qué cosa? Veo muchas risas acá. Yo no sé si le dio en el ojo. No, sesgo machista, sesgo, absolutamente. Sí, misógino, sesgo. Y el otro ejemplo, esto es nacional, esto hicimos nosotros hace poco. Un caso de un pobre señor que estaba con su cuchillo y viene otro y le choca el cuchillo y le clavó acá. Y le chocó. Estaba con el cuchillo aquí, el pobre inocente, viene y le choca en una esquina. Y había un solo testigo ocular. Esto pasó en Paraguay, en un pueblo más o menos como Isla Ombú, de 500, 600 habitantes. Y llega a la sala constitucional, porque absuelven al pobre señor que tenía el cuchillo. Le absuelven. ¿Y por qué lo absuelven? Porque había un solo testigo ocular. Testigo ocular sería testigo presencial. Más algunas cositas, pero, y dice el tribunal de sentencia. Dice, el testigo que observó el hecho dijo que pasó por ese lugar en una motito, tipo Zanela. Él es albañil y pasó en la moto por ese lugar, le quedó en la esquina y se iba en la moto llevando una escalera de albañil, un balde de albañil y la cuchara esta. Y dice el tribunal de sentencia, la experiencia demuestra que es imposible viajar en una motito, llevar la escalera de albañil, el balde de albañil y la cuchara. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Eso es así? Nosotros anulamos la sentencia con un voto mío y yo dije, por lo menos en mi ciudad, en Pilar, en la motito va el señor con la esposa actual, la ex, la suegra actual y el chanchito para la reconciliación. Y la escalera. Entonces dijimos, tu máxima experiencia, viejo, no resiste y se anula. Bueno, ese es el razonamiento probatorio. Ahora, ¿qué pasa con nuestro artículo 269? Ahora vamos a empezar, Javi, que Diego Valadez, que es un gran profesor de Derecho Constitucional, comentando una obra de Peter Haberle, el alemán, la obra se titula Estado Constitucional. Dice, es imposible construir un Estado constitucional democrático que no presuponga la salvaguarda del derecho individual y colectivo a la verdad. Se trata de un principio incorporado al derecho a la información. ¿Por qué estoy justificando que en Paraguay el tema de la verdad? Nosotros tenemos un Estado constitucional de derecho con derechos constitucionalizados. Que apliqué muchas veces y no voy a perder tiempo en eso. Entonces, para un Estado constitucional democrático de derecho, con derechos constitucionalizados, la verdad es un elemento central. Después discutimos las teorías. Avancemos. Ahí aparece Jordi. Prueba, verdad y proceso. La verdad es el objetivo institucional de la prueba en el proceso judicial. No tiene sentido producir pruebas si nunca hay certeza. Ningún cúmulo, por más completo que sea,
por más que completos que sean los elementos de juicio, por más variados, aunque tenga la cantidad perfecta, la variedad perfecta, la fiabilidad perfecta, siempre queda un margen de incertidumbre. Eso también, en última instancia, es lo desafiante de la tarea de los magistrados y las magistradas. Siempre estamos resolviendo en un contexto de incertidumbre. Pero la verdad es como la utopía, es como la guía. Uno tiene que buscar permanentemente la verdad y es el objetivo institucional de la prueba a partir de, desde el posicionamiento teórico del razonamiento probatorio. Seguimos. El concepto de verdad que se sostiene, esto ya adelante, es la verdad por correspondencia. Un enunciado fáctico es verdadero si y solo si se corresponde con lo sucedido en el mundo que ya expliqué. Yo le puse ahí entre paréntesis verdad hermenéutica porque no quiero aparecer como incoherente. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad aquí hay un poco de Nietzsche, que dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Uno cuando desarrolla un enunciado fáctico, no solo describe lo ocurrido en el mundo, sino siempre interpreta. En ese sentido es que, por lo menos, planteó la verdad hermenéutica. Seguimos. No hay certezas racionales. La conclusión del razonamiento probatorio es siempre probabilístico. Saquémonos de la cabeza, sobre todo esto los tribunales sentencian, hemos llegado a la certeza, y esto es epistemológicamente absurdo. No hay, ni en ciencias naturales, esto, sobre todo a partir de Popper en adelante, no hay verdad absoluta. En el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la religión es otra cosa. No estamos hablando de eso. Avancemos. La parte tiene derecho a demostrar la verdad de los hechos en los que se funda su pretensión procesal. O sea, yo me voy... Ahora, eso no quiere decir que las partes siempre buscan la verdad. No, o sea, uno fue abogado y le importa muy poco la verdad. Uno quiere ganar y quiere convencerlo al juez. Y hace teatro, qué sé yo, trata de poner nervioso al testigo, al imputado. Recuerda que el doctor Estete no me dejaba hacer preguntas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno quiere que vea. Y es legítimo y esto funciona así. Cuando estamos hablando del objetivo de la verdad, de buscar la verdad, estamos hablando de lo que debe buscar el juez, el proceso judicial, en un Estado democrático de derecho. El derecho a probar en la concepción racionalista no es el convencimiento psicológico del juez. No garantiza este derecho, el convencimiento psicológico. Es decir, tiene que ser la teoría de la valoración racional. Porque si es el convencimiento psicológico, hay un proceso que ocurre en la subjetividad del juez, que pasa con el alma del juez, con su emoción, con lo que sea, y no hay ninguna garantía porque uno no sabe cómo se convenció. El convencimiento busca uno, acá con el doctor Encina podemos darle lecciones de cómo trata en la política. Se coloca y hace el discurso y trata de convencer y dice montones de cosas. Y no importa que no te haya entendido, sino que lo que querés es generar emoción, que se emocione contigo, que llore y después termina ya convencido. Bueno, pues no es lo mismo en el proceso judicial, no es eso. Por supuesto, las partes buscan convencer. Ahora, el objetivo institucional no es eso, del juez. Fíjese en el caso del Código Procesal Civil de Paraguay, fíjese que si bien no habla ninguna parte de que se debe buscar la verdad, en el artículo 18, inciso D, dice, que dicho sea paso, es inconstitucional esto, ¿verdad? Esto es un espacio académico, entonces lo que yo diga aquí no se puede usar para recusarme. Aclaro ya. Fíjese lo que dice. El Código Procesal Civil, ¿de qué año es? 86, ¿verdad, doctor Encina? 87. Plena dictadura.
exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre los hechos que estimen de influencia en la causa y no resulten probados, o cualesquiera explicaciones que juzgue pertinentes. Este tipo de verdad es lo que se quiere. Confesión. Exigir, esto está vigente, chicos. Esto nunca se declaró inconstitucional, les cuento. A ningún abogado, los más pintados de esos estudios jurídicos que tienen 25.000 abogados, trabajan con inteligencia artificial, andan con su robot por ahí, se les ocurrió. Esto ahí nunca planteó. Igual que la confesoria. ¿Se acuerdan ustedes? Jure y confiese como es verdad que usted entró a la casa del vecino sin pedir permiso. Entonces, cito esto para demostrar que realmente el Código Procesal Civil nos impone buscar la verdad. Bueno, pero veamos qué ocurre. Sigue. Acá estamos. ¿Cómo se busca la verdad en el Código Procesal Civil de Paraguay? Este artículo 269 es riquísimo en contradicciones y en teorías. Porque dice, salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. O sea, te dice por un lado convicción y por otro lado sana crítica. Agua con aceite. Es incompatible. La convicción, ya expliqué. ¿Y qué es la sana crítica? ¿Cómo definiríamos la sana crítica? Yo les cuento que para mí, hasta ahora, por lo menos, el mejor desarrollo de sana crítica es el que hace Daniel González Lagier de la Universidad de Alicante, y define 12 elementos de la sana crítica. Y uno podría decir que la sana crítica más o menos escribía que es un método objetivo lógico de valoración racional de elementos de juicio para determinar su capacidad de corroboración de las hipótesis fácticas en el proceso judicial. Es decir, la sana crítica es la aplicación de las reglas lógicas, objetivas, racionales, para demostrar que esta prueba está corroborando esta hipótesis. Y esto no tiene nada que ver con la convicción. Yo puedo estar convencido de que el demandante tiene razón, pero la valoración de la prueba me lleva a concluir que no pudo corroborar la hipótesis que me presenta en la demanda y tengo que, por más que esté convencido de lo contrario, emitir mi sentencia conforme a la prueba. Por eso la obra teórica básica de Jordi Ferrer, que es una especie de la Biblia, digamos, de la Escuela de Girona, tipo la obra del maestro Alvarado, para la escuela, para la corriente garantista, el título de la obra de Jordi Ferrer es Prueba sin convicción. No interesa la convicción, no interesa lo que pasa en tu interioridad, lo que interesa es lo que se comprobó, lo que se corroboró. Y este artículo, y también pasa con el Código Procesal Penal, mezcla la convicción, que responde a la llamada teoría de la persuasión o teoría subjetiva de la prueba, con la sana crítica, que es el método propio de la teoría de la valoración racional de la prueba. Nuestra Constitución, nosotros somos un Estado constitucional democrático, con derechos constitucionalizados. Vimos al principio claramente, como dice Diego Valadez, Peter Haber, profesor alemán, tiene un libro que se llama Derecho y Verdad, donde desarrolla la centralidad de la verdad para los estados constitucionales. Jordi es el que sostiene que la verdad es fundamental para que el derecho sostenga su función de elemento motivador de conducta, porque es lo que permite al derecho condicionar la conducta de los ciudadanos conforme a lo que pretende la sociedad a través de las leyes. Por lo tanto, aquí
es donde, es cierto, tenemos que hacer esfuerzo para hacer la interpretación conforme, para que el texto pueda compatibilizarse con la Constitución. Yo no encuentro la forma de compatibilizar esto. O es convicción o es anacrítica. O es un fenómeno psicológico o es un fenómeno racional, lo más objetivo posible. Siempre hay espacio para la subjetividad, pero por lo menos hay unas reglas lógicas que se deben respetar, que si no se cumplen uno puede cuestionar, y ahí tiene sentido la apelación. Uno puede ir a decir al tribunal: señor tribunal, el tribunal de sentencia aplicó una máxima de experiencia absolutamente sesgada que dice que la tanga roja es tal cosa. Por lo tanto, ahí está el planteamiento de cómo se salva este artículo. Y yo creo que directamente aplicando la sana crítica, que es un mandato constitucional, en última instancia. Porque el derecho a la información veraz es constitucional en Paraguay. Dice claramente la Constitución que todo ciudadano tiene derecho a la información veraz. Esa verdad, en este caso, a esa verdad se va a acceder en este caso, se tiene que acceder de una manera intersubjetivamente controlable. Y con esto se cumple con el mandato de la República. En una república las autoridades deben explicar, deben motivar, deben justificar sus decisiones de tal forma que la ciudadanía pueda criticar esa decisión. No puede ser una decisión pura de su subjetividad, de su convicción. Eso es arbitrariedad. Endicott, un procesalista, justamente describe los elementos de la arbitrariedad. Una de ellas es cuando la decisión sea un resultado puramente y exclusivamente de la convicción, de la subjetividad de lo que uno cree. Por lo tanto, la manera de cumplir con el mandato constitucional en esta república democrática es aplicando la sana crítica y dejando de lado lo de la convicción, teoría de la persuasión. Por eso es que en el caso de nuestro Código Procesal Penal ocurre lo mismo. Hay que ir por el lado de la sana crítica y inaplicar, dejarse de no tener en cuenta lo de la convicción. Ahora, ¿cuándo se considera aprobado el enunciado fáctico? Y ahí ya entramos con el tema de los estándares probatorios, que voy a dejar de lado porque no es el caso, pero son también muy importantes. Ahora, por ejemplo, inclusive en materia de control constitucional, estamos empezando a trabajar con estándares de control de constitucionalidad, que en realidad se viene trabajando siempre. Y uno llegó y, por ejemplo, cuando yo llego a la sala, decían, cuando alguien plantea una inconstitucionalidad y ya perdió en la otra instancia, se rechaza. ¿Y por qué? Y porque ya perdió 2 veces. Ustedes se ríen y es cierto, así es cierto. Elimina, ni se mira. ¿Por qué? Y porque ya perdió 2 instancias. Y pues, si se equivocaron en las 2 instancias. Yo empecé a hacer voto de minoría, después con la incorporación de un nuevo ministro se cambió ese criterio. Lo que cambiamos es el estándar. Lo mismo en los juicios ejecutivos. Juicios ejecutivos, si plantean inconstitucionalidad, se rechazan. ¿Y por qué? Y porque tienen el juicio ordinario. Pues si se está rematando la casa de manera arbitraria, ¿cómo? Y fuimos cambiando de a poco. Que tenemos una última... Bueno, esto, vean ustedes sobre el tema de la verdad otra vez. Reviste el carácter de confesión. La manifestación de una parte es un hecho, ¿verdad? Contrario a su interés y favorable a la otra. Esto no es ningún ejemplo de razonamiento probatorio ni decisión democrática, es confesión otra vez. Simplemente cito este texto para demostrar cómo el tema de la verdad es central en el Código Procesal Civil. Y aquí lo que tenemos que decidir es el método, el camino para llegar a la verdad. Eso es muy importante.
El razonamiento probatorio lo que trabaja es el método para llegar a la verdad. Y aquí está la diferencia, yo les decía al inicio, la diferencia con el garantismo tanto civil como el garantismo penal, por ejemplo, de Rayoli, que trabajan muy bien todo el proceso, todo el ítem, todo el camino. O sea, que las partes puedan producir pruebas, que haya igualdad de armas, que tengan plazos razonables para contestar, que puedan contrastar pruebas, que puedan producir, que puedan pedir la exclusión de pruebas. Todo eso trabajan muy bien ambos garantismos. El razonamiento probatorio, y bueno, y tiene criterios muy interesantes para decir, acá se respetó el debido proceso, acá se respetó el ejercicio de la defensa. Esos garantismos trabajan muy bien. El razonamiento probatorio trabaja criterios de corrección de la decisión, porque entiende que uno puede trabajar muy bien todo el proceso, cuidar bien que las partes puedan ejercer libremente y ampliamente su derecho a la defensa, que se cumpla con todos los pasos necesarios del debido proceso. Pero si la decisión dejas a la arbitrariedad, a la subjetividad del juez, y no te sirve de mucho. Es como el tema del juicio político. Recuerdo que hicimos un juicio político, una pérdida de investidura a un colega, y habló 8 horas. Y después le dije a los colegas, che, 8 horas ya. Déjale que hable todo lo que quiera, total, nosotros ya tenemos los votos y le vamos a echar nomás luego. Es una ficción. Es una ficción. Esto, en materia de juicio político, de pérdida de investidura, funciona así. Pero acá estamos hablando del ámbito judicial. Entonces, lo que plantea el razonamiento probatorio es trabajar criterios de corrección, no del proceso, no del camino que se sigue para llegar hasta la decisión judicial. Eso ya trabajan los garantismos. El razonamiento probatorio trabaja criterios de corrección de la decisión judicial, criterios de corrección de la decisión sobre los hechos. Cuando la decisión del juez sobre un hecho, dando por probado un hecho o por no probado, es correcto o no, eso es lo que trabaja el razonamiento probatorio. Y para eso, para poder trabajar con estos criterios de corrección y lógicamente para que puedan ser criticados, para que exista un derecho real a la verdad, a la defensa de las partes, no se trabaja con la convicción, no es convencimiento, no es subjetivismo, no es teoría subjetiva, no es teoría de la persuasión, es teoría de la valoración racional de la prueba, que exige trabajar realmente con la sana crítica en todas las instancias, en todos los momentos. Esa valoración probatoria, que voy a repetir una vez más, no digan más, el juez de garantía no valora la prueba. ¿Y qué va a valorar si no valora la prueba del juez de garantía? ¿Para qué está? ¿Cómo va a excluir una prueba si no valora? De ninguna manera. Eso se discute en otra instancia, pero él le torturó, no, él no valora. Llega al tribunal de sentencia y le dice, señor tribunal de sentencia, mi cliente fue torturado. No, eso debió discutirse en garantía. ¿Funciona así o no? Así funciona. No me van a decir que sí porque... pero así funciona. Entonces se valora solo que son distintas. Una cosa es valorar las pruebas para admitirlas o no. Una cosa es valorar para dictar el auto de apertura a juicio. Y otra cosa es valorar para condenar o no. Pero siempre hay valoración y se debe aplicar la sana crítica para que las partes puedan controlar. ¿Por qué se plantea esto en definitiva? Y esto yo se lo dije al propio Jordi. A mí me parece que es una forma muy interesante, fundamental, desde el derecho, desde la práctica del derecho, para fortalecer las instituciones republicanas y democráticas. Nuestros países fueron países
que sufrieron muchísimo las arbitrariedades. Las dictaduras fueron muy tremendas. Y la arbitrariedad no solo era del policía o del militar, sino también de los jueces. Entonces, aplicando razonamiento probatorio, teoría de la valoración nacional de la prueba, métodos objetivos de valoración de la prueba para tomar una decisión, uno fortalece la República porque se somete al control intersubjetivo. Las partes y la sociedad, el mundo científico, los doctrinarios, los estudiosos, pueden controlarte tu decisión porque estás aplicando criterios objetivos. En definitiva, el 269 volvé para cerrar, entonces tiene una inconstitucionalidad parcial cuando plantea que se forme la convicción. Pero salvamos el artículo porque exige aplicar la regla de la sana crítica y eso te lleva a la valoración racional de la prueba. Muchísimas gracias.